Bueno, entonces quería dar la bienvenida a todos los que están acá, papás del colegio, exalumnos, también veo algunos por ahí, quizás son profesores, pero igual son exalumnos, así que vale. Bueno, por supuesto, alumnos, profesores, y también a quienes van a oír o ver esta conversación a través del podcast Conexión Tabancura, también les damos la bienvenida cuando lo oigan. Ahí están grabando a cuántas cámaras, hay como 4 cámaras están grabando. Don Gerardo, muchas gracias también a don Gerardo y don Alejandro Bazán que han hecho la instalación. Y qué duda cabe que el tema Dios, y si me permite hablar así, porque creo que es más que un tema, sigue teniendo actualidad y genera conversaciones apasionadas. Basta con poner en YouTube, está lleno de debates de todo tipo y en lugares importantes. La Universidad de Oxford es un lugar donde se habla mucho de esto. Es por eso que dentro del programa de actividades de la semana Maranatá, Ven Señor, así eso significa, hemos querido reflexionar sobre este verdadero centro de la fe católica. ¿Es razonable creer en Dios? No, ese es el centro. Pero bueno, ¿es razonable creer en Dios? Es algo de la máxima actualidad, no solo para los creyentes, sino también para muchos no creyentes. Un tema podríamos decir que hasta porfiado. Me recuerdo acá, y los alumnos de tercero y cuarto medio ya se acuerdan también de un pasaje de la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman, donde el protagonista, que es un ateo, un agnóstico en toda la línea, se hace esa pregunta: ¿por qué no logro matar a Dios en mí? Y hay muchos contemporáneos también que se declaran agnósticos o ateos, que al fin en el libro también se precisa esto, se hacen: ¿por qué no logro sacar esta idea de mí? Bueno, para conversar sobre creer o no creer al misterio de Dios a la luz de la razón humana, tenemos con nosotros al profesor Joseph Ramos. Le damos la bienvenida, profesor Ramos, Joseph, y le agradecemos que se haya hecho el tiempo para compartir con nosotros la idea de este libro. Ya voy a hablar un poco de eso. Y voy a explicar el formato. Va a ser un formato conversación, y al final va a haber un espacio para preguntas del público. Y para eso hay un micrófono, ¿no? Sí. El micrófono acá, bueno, se pueden acercar, y lo hacemos así porque si no, traspasarlo es más difícil. Presento al profesor Ramos. Es hispano-norteamericano, nacido en Filadelfia y criado en Nueva York. El Congreso chileno le otorgó la ciudadanía chilena por gracia en el año 2002. Es ingeniero eléctrico y doctor en Economía por la Universidad de Columbia, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile desde 1997 y fue su decano entre 2002 y 2006. Trabajó 27 años en agencias de Naciones Unidas, asesorando a gobiernos latinoamericanos en políticas de empleo y desarrollo. A principios de 2021 fue elegido por sus pares como economista del año. Bien, importante. Es autor de 6 libros y más de medio centenar de artículos en revistas especializadas. Junto a la economía, su pasión es la filosofía, sobre todo la metafísica. Autor del libro que da nombre a este coloquio, aquí está, lo han visto, Creer o no creer, El misterio de Dios a la razón, a la luz de la razón. No está a la venta acá, pero si lo compro, fantástico. Hacemos promoción. Y que es el fruto de al menos 20 años de lectura y meditación intensa sobre el tema. Me decía que la pandemia ayudó a que llegara a un libro, a todas esas reflexiones. ¿Dónde surge la idea de convidar al profesor Ramos? Después de una recomendación de un papá del colegio, en Echeverría, de Frontal Trust, que le hizo una entrevista ahí. Tomás Reed, de cuarto medio también, que me habló de él, me mandó un video, y se le acercó, me parece, una charla que dio en Schoenstatt. Y bueno, también lo había oído antes. Había oído un podcast de Daniel Mansuy, en réplica, comentando el libro. Dije, perdón, este señor me parece interesante. Dije, ya. Bueno, y las cosas fueron dándose, y en el contexto de programar actividades para esta semana, dije, esto es una actividad muy buena para reflexionar sobre el tema que hemos visto. Admito que cuando lo convidé hace unos 3 meses, no había leído el libro. Entonces me lo leí hace un mes más o menos, y me lo leí, como se lo dije a él, de sopetón. Lo partí un viernes en la tarde y lo terminé el domingo en la tarde. Y no es tan corto y tampoco no es un cuento. Así que me gustó muchísimo, muy claro, se lo dije a él también, muy honesto intelectualmente, muy documentado, muy bien escrito.
y muy entretenido. Obviamente no hay que buscar no es una serie, pero bien, levanta muchas preguntas y así que lo recomiendo mucho el libro, verdaderamente. Y la primera pregunta tiene que ver con esto. El motivo de este libro, ¿por qué decidió escribir Creer o no creer? Bueno, muchas gracias por la invitación. Este tema, como digo en el libro, porque ustedes no lo han leído, yo tuve la suerte de tener una madre católica y un padre agnóstico. Y que mi padre fuera agnóstico, y yo tenía una estupenda relación con él, me inquietaba desde muy joven. Entonces era un tema que me acercó. Debo decir, desde mi punto de vista, tuvo un happy ending. A los 56 se convirtió. Yo digo, ahora era un agnóstico católico, pero algo es algo. Y el tema de la existencia de Dios, la verdad es que toca las preguntas fundamentales existenciales de la vida. ¿De dónde viene el todo? ¿Qué sentido tiene la vida, mi vida? ¿Por qué valores me voy a regir? ¿En qué acaba todo esto? Y además condiciona cómo uno ve el mundo. O sea, o lo ve como el ateo, que el universo es un producto azaroso que emergió 14.000 millones de años atrás, en el Big Bang de la nada, sin propósito, impersonal, indiferente a los valores. O lo ve como lo ve el teísta, como que somos partícipes en un drama cósmico moral, que Dios es el autor y nosotros su agente. Entonces, yo creo que bien desesperanzador esa visión desde el ateo, en que nosotros, así como el cosmos, al final terminarán en la nada. Y harto más brillo y esperanza tiene la visión teísta, que estamos escribiendo un capítulo en este drama cósmico, y que al final el bien prosperará. Ahora, el tema de fondo, por supuesto, no es cuál es más esperanzador. Todos quisiéramos que existiera un viejito pascuero, y no es así. El tema es cuál se ajusta más a la realidad. Insisto, y eso como ha sido mi historial de vida, cuando estuve en la universidad, una universidad bien secular, por decirlo menos, lo que uno tiene es dos tragedias. El vivir la vida como si Dios existe y resultara que esta es una ilusión, y vivir la vida a espaldas de Dios y resultara que efectivamente Dios sí existe. ¿Habrá verdad más importante que esa entonces? Entonces, lo que sostengo en el libro no es que, obviamente hasta los ateos conceden que la visión teísta es más esperanzadora, pero lo que trato de desarrollar en el libro y lo que me motivó es mostrar, en la medida de lo posible, de que la visión teísta no solo es más esperanzadora, sino es que es más razonable a la luz de la filosofía y sobre todo de la ciencia moderna. ¿Y por qué la ciencia moderna? Porque hoy en día el árbitro de la credibilidad en el mundo moderno es la ciencia. Y si uno no se basa en parte en la ciencia, no corre. Bueno, esa es la tesis, eso es lo que me motivó. Y antes de meternos en la argumentación sobre la existencia de Dios, quería detenerme sobre un punto que al leer el libro me llamó mucho la atención que destaca y que me gustó, la verdad. Dice, y cito, yo mismo, gracias a mi padre, recibí el don del asombro filosófico por medio de la razón. Y la palabra asombro es una de las que más se... Bueno, por supuesto Dios es la que más se repite. Pero me parece que asombro es otra que está muchísimo en el libro. Entonces mi pregunta es cómo tener esa capacidad de asombro para efectivamente, bueno, captar o tener esa sensibilidad por esta argumentación, por el tema de Dios.
estoy feliz que haya pillado esa palabra. De hecho, el título original iba a ser Desde el asombro a Dios. Pero me dijeron en Planeta que no, eso no pega tanto. Entonces el marketing era mejor así y yo estoy feliz con el resultado. ¿Qué es el asombro? El asombro es cuando uno ve lo increíble de cosas que hasta ese momento eran como ordinarias. En inglés se dice cosas de you take for granted. Espero que en Tabancura entiendan eso. Cosas que se dan por hecho y de repente uno lo ve de otra manera y ve lo increíble que es. Por ejemplo, mi señora, que no vino a esta charla porque me he escuchado 1000 veces, además la aburrí durante 2 años con este tema, pero ella me decía, oye, para mí como mujer, pensar que un óvulo, una célula fertilizada, contiene un manual de instrucciones en su ADN que desarrolla un bebé en 9 meses y un adulto maduro posteriormente, eso para mí es increíble. Y efectivamente, hasta ese momento, hasta que me lo dijo, no había reflexionado sobre ese punto. Otros se quedan anonadados por la belleza, ¿no? La belleza del atardecer. Y esta experiencia de asombro, estos chispazos de asombro son como ventanas a lo trascendente, ventanas hacia Dios. O sea, a partir del cual se puede reflexionar. En mi caso particular, como dijo el rector, gracias a las conversaciones con mi padre, el asombro filosófico es lo que tuve. O sea, probablemente muy pocos de ustedes se han puesto a pensar qué increíble, si es que este es un universo al azar, por casualidad. Qué increíble que haya algo, que exista algo y no la nada misma. La nada no requiere explicación. ¿De dónde viene el algo? O qué increíble que el mundo sea inteligible. O sea, uno dice, bueno, qué raro tiene eso. No es así. No. Si esto fuera un universo al azar, por casualidad, no habría leyes. La naturaleza sería caótica. Eso es lo que tendría que esperar. Pero estamos tan acostumbrados a que sea ordenado que lo vemos así y perdemos el asombro. Entonces son experiencias, chispazos de asombro. Para tomar otro, en un mundo azaroso, impersonal, indiferente a los valores, que sería el mundo como visto por el ateo, qué extraordinario que emerja un sentido perentorio de obligación, que emerjan una cosa como la voz de la conciencia que nos tironea y que nos empodera incluso para superar el instinto de sobrevivencia en muchos casos, ¿no? Entonces, experiencias de asombro son cuando uno ve algo ordinario y ve lo extraordinario que de verdad es. Y eso, a partir de eso, bueno, no lo desarrollo en este momento, en el libro sí, a partir de ello trato de desarrollar ya argumentos estructurados sobre esos chispazos de asombro. Muy bien, interesante. Y ahora pues, nos vamos a meter en la argumentación del libro y al principio dice que la argumentación la compara con la de un detective, el cual intenta mostrar que la mejor explicación de un crimen es aquella coherente con la mayor parte de los hechos y capaz, por lo tanto, de identificar al culpable. En la primera parte del libro se trabaja con lo que usted llama argumentos negativos a favor de la existencia de Dios y eso lo quería preguntarle, ¿cuáles son estos argumentos o pruebas negativas? Ya, como dijo el rector, hay 2 partes del libro. Uno, que se complementan. Uno, y esta primera parte, son los argumentos. O sea, básicamente hay una tesis atea dominante en Occidente hoy día que se llama el naturalismo científico, que esencialmente todo es materia o energía en distintas combinaciones. Y eso es todo lo que hay. Y los argumentos negativos es tratar de mostrar las debilidades, en mi opinión, fatales, que contiene esencialmente porque niega atributos
centrales del ser humano. ¿Como cuáles? O los niega o los considera ilusiones. En filosofía se llama epifenómenos. O sea, ¿okay? ¿Cuáles son esos tres atributos que al menos resalto? Primero, la dificultad que tiene el materialismo de explicar cómo de una cosa, chaqueta, este vaso, esta silla, no tiene un interior, no hay un adentro. Cómo de algo que carece de adentro surge conciencia subjetiva, surge un adentro. O sea, surge el yo. El yo, este mismo yo que desde que soy consciente a los, 4 o 5 años, por mucho que he perdido pelo, o engordado, o cambiado, me he puesto gruñón o lo que fuera, soy y siento, y creo que todos ustedes sienten, que son el mismo el que experimentó, en mi caso, 80 años atrás, 70 años atrás, 60, el mismo, ese yo. Esa es una experiencia fundamental y creo que el materialismo no contesta eso. En segundo lugar, la capacidad de razonar. La capacidad de la mente, en el caso del materialista, del cerebro, ente material y solo material, de seguir no las causas materiales neuronales del cerebro, sino a obedecer razones. O sea, nuestra razón escapa causas materiales. Entonces, eso creo que, de nuevo, es una debilidad. En tercer lugar, el libre albedrío, y quiero explayarme un poquito más en el caso del libre albedrío. Todos ustedes, los jóvenes en particular, que es el libre albedrío, tienen la capacidad de elegir, qué sé yo, la profesión que van a estudiar, la universidad en que van a estudiar, si pololean o no con esta chica o con la otra, o en cosas más frívolas, qué sé yo, haré deporte o no, haré ejercicio, haré dieta. O sea, uno tiene esa libertad. Bueno, en el mundo material, hasta el cerebro, por muy complejo que sea, tiene que seguir las leyes deterministas o probabilísticas de la teoría cuántica, tiene que seguir las leyes deterministas de la física y la química. Nada, ningún ente material escapa el determinismo. Entonces, ¿qué concluyen los materialistas? Que en el fondo el libre albedrío no puede existir, es falso, es una ilusión. Porque si el libre albedrío existe, hay algo que escapa el determinismo que caracteriza todo lo material. Y como todo es material en esa visión, no puede haberlo. Yo creo que es un precio bien caro para pagar por un rasgo tan central que nos hace dueños de nuestra vida, que nos hace las personas que somos, que nos hace seres morales a diferencia de los animales. Los animales no tienen libre albedrío y por eso es que si un león se come una cebra, uno no le acusa de ser asesino. Es lo que hacen los leones. En cambio, el ser humano tiene libre albedrío, es responsable y a él sí lo podemos enjuiciar moralmente. Entonces, el no tener la capacidad de incorporar esta dimensión no material del ser humano, esta dimensión espiritual, me parece una falencia fundamental en la hipótesis atea, al menos en la versión dominante que es el naturalismo científico. Ahora, eso es un argumento por descarte. Uno dice, y por consiguiente, si es equivocado, entonces el teísmo es correcto. Bueno, argumentos por descarte no son totalmente convincentes, son sugerentes. Entonces viene la segunda parte, que serían los argumentos a favor, que es la segunda parte del libro. Sí, sí. Claro, los argumentos negativos parecen insuficientes, pero abren el camino, hace más clara la necesidad de una explicación y explicaciones no materialistas. En la segunda parte del libro, como usted dice, se hace cargo de lo que llama argumentos positivos a favor de la opción creyente y desarrolla tres. El argumento cosmológico moderno, el argumento teleológico moderno, teleológico, no teológico, teleológico moderno, de orden o diseño,
y el argumento axiológico, que también uno lo conoce, yo lo conozco como deontológico, con base a la moral. ¿Nos podría dar una sinopsis que nos lleve a captar, como usted ha dicho en otras charlas, el sabor de esos argumentos? Sí, que se pueden desarrollar acá porque... Sí, o sea, no quiero además saciar el apetito, quiero despertar el apetito. Ya, por ejemplo, el argumento cosmológico. Partamos con la experiencia asombro. Ustedes, yo, este planeta, este universo, ninguna de estas cosas necesariamente tuvo que existir. Ese es el punto de partida. O sea, partir de lo sorprendente que haya algo y no la nada. Uno esperaría que no hubiera nada, y la nada no requiere explicación, el ser sí. Entonces, uno dice, ¿y de dónde? Bueno, la explicación, y no es una explicación, la declaración atea es que, bueno, sin causa, sin explicación, 14.000 millones de años atrás, emergió de la nada el universo. No en la forma actual, pero ha ido progresando en el tiempo, pero apareció de la nada, sin causa, sin explicación. Ese es un hecho bruto. Bueno, así son las cosas, dice. Eso me parece inverosímil. Más, si es que fuera posible que algo apareciera de la nada, sin causa, sin explicación, 14.000 millones de años atrás, no tiene nada especial 14.000 millones de años. Si algo puede aparecer de la nada, sin causa, sin explicación, a cada rato deberíamos de esperar que personas, que átomos, que otros universos estuvieran apareciendo. Y la verdad es que no lo observamos eso. Entonces yo considero eso como una especie de refutación empírica de esa afirmación atea. O sea, eso es una predicción que debería suceder y no lo vemos. La versión teísta, por cierto, es que para que existan seres dependientes, cuya existencia no es necesaria, tiene que haber al menos un ser que tiene que existir por naturaleza. Se llama el ser necesario. Que en cualquier universo posible existe, en todos los universos posibles. Y esa es la tesis teísta. Y que esa es condición necesaria para que haya seres contingentes como ustedes, como yo, como este planeta, como este universo. Y de no existir, no habría nada. Bueno, ese es el sabor del argumento cosmológico. El más popular de todos en la historia es el argumento del orden, el teleológico. El orden del universo. Y a mí el rasgo más llamativo, hay muchos, pero para dar el sabor, es que es increíble, si uno se pone a pensar, que todo objeto, toda la materia, aquí y hasta el último rincón del universo, obedecen las mismas leyes físicas y químicas, las mismas. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene raro eso? Bueno, que la verdad es que si esto fuera un universo azaroso, uno esperaría caos, no orden. Uno esperaría que cada átomo siguiera su propia ley o ninguna ley. El hecho que sigan leyes es realmente extraordinario. No lo digo yo, sino lo decía Albert Einstein. Lo más incomprensible del universo, según Einstein, era que era comprensible, que seguía leyes. Eso no se debería de esperar. Sí se espera, naturalmente, si uno está en un universo, porque orden que sugiere, si hay orden, hay diseño. Si hay diseño, hay diseñador. Es el argumento que apunta a Dios. Y un segundo rasgo, y con eso paso al tercero, pero el segundo rasgo de orden que quisiera resaltar es que si esto fuera un universo al azar,
y por casualidad hubiera leyes, que ya sería extraordinario, es igualmente extraordinario que esas leyes sean comprensibles por mentes tan simples como las nuestras. Uno esperaría, o sea, deben de haber infinidad de leyes complejas que fuéramos incapaces de entender, capaces de entender tanto como una hormiga entiende las leyes de nuestro universo. Que el universo siga no solo leyes, sino leyes como amigables al ser humano, comprensibles por nosotros, nos habla no solo de una hiperinteligencia que diseñó esto, sino una hiperinteligencia amigable al ser humano de parte de Dios, ¿no? Y el tercer argumento, para ya terminar, el argumento no de la orden física, sino la orden moral, lo que estaba aludiendo antes. Es extraordinario que en un mundo, si fuera al azar, impersonal, sin propósito, indiferente a los valores que sería el mundo ateo, que emerja una voz de conciencia. Y una voz de conciencia que empodere la persona a incluso superar instintos que tenemos de supervivencia por la misma naturaleza. La visión teísta explica eso porque hay un ser supremo interesado en la moral y que nos ha implantado esta voz de la conciencia que es capaz de seguir entonces lo éticamente deseable, ¿no? Entonces, esto cuaja mucho mejor, a mi modo de ver, que haya un orden moral en un ser supremo interesado en la virtud, que en un universo donde es impersonal e indiferente a los valores. Entonces, eso le da el sabor de al menos 3 argumentos, obviamente en 5 minutos que he puesto aquí, que tendría que desarrollar mucho más y que trato de explayarme en mucho más detalle en el texto. Al explicar el argumento cosmológico, el ser necesario, contingente o el del orden, se me pasó por la cabeza al leerlo, y esto es así, que Santo Tomás de Aquino, que por supuesto lo desarrolla en su Suma Teológica, en la primera parte, entre las 5 vías, desarrolla este argumento. Lo hubiera disfrutado, le hubiera gustado ver cómo ha avanzado la ciencia, es decir, cómo su argumento todavía parece tener validez en el mundo actual. Y esta explicación y actualización de la tercera vía atomista y de la cuarta me parece muy sugerente y sobre todo una especie de acercamiento entre la física y la metafísica. Las dos partes yo lo veo como las dos partes de un túnel que están construyéndose y al final nunca se van a topar porque son métodos distintos, pero al final se empieza a oír de un lado a otro, la luz escapa por la rendija. Me parece que al leer el libro se me hizo como esa imagen mental, ¿no? De la argumentación que usted ocupa, inductiva, pero también con consideraciones metafísicas. A este respecto, hace una afirmación fuerte en el libro. Lo mejor de la ciencia concuerda con la argumentación que acabamos de describir, dice, que es la atomista. Sí. ¿Significa esto que el creyente, los que somos creyentes, no debemos acomplejarnos, ya que la ciencia parece que cada vez está más de su lado? Y quiero señalar 2 hechos acá, porque el último siglo parece como 2 descubrimientos que como a favor de la causa creyente, así como 2 victorias. Una es el Big Bang, la teoría del Big Bang parece confirmarse con los descubrimientos del año 60, la teoría del Lemaitre, y el segundo del ADN, ¿no es cierto? Bueno, es un poco la pregunta. Bueno, sí, la verdad es que hay una visión, creo que errada, pero que tienen muchos creyentes y ciertamente lo tienen muchos evangelistas del ateísmo, que cada vez que avanza la ciencia se arrincona más la religión y va quedando al lado. Y la verdad, casi chistosamente, pero lo dije en serio, escribí un silogismo en el libro que reza de la siguiente manera: mientras más inteligible el universo, por las razones que di, más probable que exista un Dios. No digo cierto, es más probable. Premisa 2, mientras más avanza la ciencia, más inteligible se hace el universo.
Conclusión, mientras más avanza la ciencia, más probable que haya Dios. Y los dos hechos que tú señalas, el Big Bang y el ADN, ciertamente muestran esto. Digo esto, es bien interesante, cuando surgió la teoría del Big Bang, un astrofísico, Fred Hoyle, ateo, y no era, habla por muchos otros, no le gustaba la teoría del Big Bang, no por razones científicas, sino por las implicancias filosóficas que hacía como más creíble la existencia de un creador. Entonces él desarrolló lo que se llama the Steady State Theory, que eventualmente fue descartado por razones físicas en los años 60. Pero esto muestra que él se sentía arrinconado por este tipo de descubrimiento. Y la verdad, si uno se pone a pensar, vuelvo a lo extraordinario que es que el mundo sea inteligible, lo que decía Einstein. O sea, si uno cree que el mundo no es inteligible, sino que es caótico, habrá pedacitos de orden aquí, pedacitos de orden allá, pero en el fondo no sigue las mismas leyes en todas partes. Eso no induce a la ciencia. Y hay estudiosos de la ciencia que arguyen que la ciencia avanzó más en Occidente que en Asia. China estaba muy desarrollado en el siglo XIV, XV, porque en China no había esta visión del universo producto de un ser supremo inteligente que puso orden, sino que si hay orden o no, Dios sabrá, o será el caso. Entonces, es lamentable que se crea que la ciencia es algo contradictoria con la religión. Obviamente, qué sé yo, sabemos que el cuento de Génesis es una parábola, es un cuento. No se puede tomar literalmente. Se tomó literalmente muchos siglos atrás. Uno tiene, como decía Agustín, cuando hay conflicto entre lo que sabemos por la ciencia y nuestra lectura de la Sagrada Escritura, tenemos que ajustar la Sagrada Escritura. ¿Okay? Entonces, sí, tenemos que evitar literalismo, tenemos que incorporar la ciencia, creo yo. Y trato de hacerlo en el libro porque, como dije al principio, el árbitro de qué es creíble en el mundo moderno es la ciencia, es la razón. Todo lo más vale muy poco. O sea, bueno, es tu opinión, es subjetivo, pero nada más. Y muchos tienen conflicto, y quería centrarme en este aspecto, entre el conflicto, digamos, entre creación y evolución. Usted muestra convincentemente que no hay tal conflicto. Darwin plantea una teoría explicativa sobre el origen de las especies, pero la pregunta por el origen de la vida sigue en pie. Evolucionan una vez que hay vida las especies. ¿Por qué hay vida? Y esa es la pregunta, ¿por qué hay vida? ¿Es plausible la hipótesis de que el azar haya creado un lenguaje tan maravilloso como el del ADN? Sí, bueno, qué buena la pregunta. Le estaba contando al rector, cuando llegaron acá, que hay un famoso filósofo ateo que murió hace poco, Anthony Flew, que probablemente era el principal filósofo ateo del siglo XX, aunque murió en el XXI, y como a los 80 años, en un debate, donde él estaba para defender la tesis atea, habló el teísta primero, entonces vino él y dijo, bueno, tengo que contar una novedad. He cambiado de opinión. He llegado a la conclusión que existe Dios por el ADN. ¿A qué se refería? Esto es realmente increíble. Se refería a lo siguiente. El ADN, o sea, una célula, el ADN es parte de esa célula, tiene como 250 proteínas, y cada proteína como 100 aminoácidos en secuencias bastante precisas. Y eso es lo que determina, es un manual de instrucciones, como dijimos antes, de cómo se desarrolla el ser humano. Bueno, y Flew tuvo un debate con un físico, y él dijo, oye, Anthony,
tú has escuchado, ¿cuán probable crees que esto puede ser por azar? Porque la vida, o sea, la evolución opera por selección natural que requiere que ya haya vida. Pero cuando no hay vida, ¿cómo se genera? No hay selección natural. Toda molécula es igualmente estable o inestable. Entonces le dije, oye, Anthony, quiero que pienses esto. Tú sabes, y tal vez ustedes han escuchado, ¿cuál es la probabilidad que un mono tecleando en un computador escriba el Quijote de principio a final? Bueno, sabemos que es muy, pero requete muy improbable. Pero si el universo es infinito en el tiempo, también sabemos que se dará. El problema es que el universo no es infinito en el tiempo, es apenas 14.000 millones de años. 10 elevado al 18, 1 con 18 ceros. Eso de segundos. Entonces le dijo, Anthony, yo quiero calcular cuál es la probabilidad, no que un mono escriba el Quijote, sino que tantos monos como hay partículas en el universo. ¿Cuántos son? 10 elevado al 80, son 1 elevado al 80. O sea, tantos monos escribiendo. Desde el Big Bang a la velocidad máxima, que son 45.000 eventos en un segundo, que es el tiempo Planck, ¿cuál es la probabilidad que escriban no el Quijote entero, sino las primeras 10 líneas del Quijote? Bueno, la probabilidad es 1 en cada 10 elevado a 809. 809, un 1 sigue por 809. ¿Cuánto es eso? Pues es un número grande, ¿eh? Entonces, es la probabilidad de ganar la ruleta no 10 veces seguida, no 100 veces seguida, sino ganar a la ruleta 515 veces seguida. Eso es la probabilidad de que todos estos monos, tanto como partículas del universo, desde el Big Bang a la velocidad máxima, escriban 10 líneas de Quijote. 250 proteínas que contiene una célula. 100 aminoácidos cada uno. Mucho más complejo de 10 líneas. Y Flu dijo, cambié de opinión. Ya no, esto no puede ser. Entonces, es un argumento, yo creo que bien potente, al cual él alude, que es un argumento probabilístico, ¿no? No dice que es imposible. Es posible que uno saque 515 veces seguida la ruleta. Pero vamos a basar nuestra vida en esa probabilidad. Bueno. Y la última parte del libro se hace cargo de la que sin duda, y aquí cito el libro, más de la crítica más seria a la creencia en Dios. ¿Cómo puede permitir tanto dolor y sufrimiento si es benévolo, omnipotente y omnisciente? Y sobre la que, como también usted dice, no hay mayor expresión de esta crítica que la rebelión de Iván Karamazov, la novela de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov. Y también que dice, Iván dice, cito, no es a Dios a quien rechazo, sino al mundo. Al mundo creado por él, el mundo de Dios no lo acepto, ni puedo estar de acuerdo en aceptarlo. Después, esto lo dice después de haber descubierto una cantidad de sufrimientos de niños espeluznante. A ese mundo donde hay sufrimiento, donde los inocentes, los débiles sufren. Bueno, ¿qué nos puede decir sobre este problema? Que al final, cuando dice, creo en Dios, pero que sea bueno, mejor no creer. O sea, no creo en ese Dios, o rechazo su mundo. ¿Qué nos puede decir sobre este problema? O cuáles son las pistas para solucionar el problema del sufrimiento o del mal, en definitiva? Bueno, sin duda, yo creo que es la crítica más seria a la existencia de Dios. Como dijo el rector, si Dios es todopoderoso, puede evitar el mal. Y si es bueno, va a querer evitarlo. Por consiguiente, si hay mal, o el discurso, Dios o no existe o es malo. Ciertamente no el Dios en que creemos los cristianos, y aquí en el Tabancura me imagino la mayoría. Debo decir que no solo en este capítulo, en todos los capítulos yo me baso
en 90% en lecturas de otro. Eso no es que yo inventé esto y nadie nunca lo escuchó antes, para que sepan eso. Y más aún en este capítulo. Porque la verdad el problema del mal no es el problema de un mal, sino hay muchos males. Entonces, y cada uno requiere argumentos específicos a ello, en mi opinión. No hay una respuesta a todos tipos de mal. Yo creo que trato 7 tipos de males diferentes. Voy a referirme a 2. El argumento clásico para todo tipo de mal de los defensores del teísmo es que Dios permite el mal en aras de un bien cualitativamente superior. En el caso de la moral, del mal moral, es relativamente fácil de explicar. Dios permite el mal que nos hacemos el uno al otro porque nos dio libre albedrío, y nos dio libre albedrío porque lo que Dios quiere es que entablemos relaciones de amor con Él y con el prójimo. Y entablar relaciones de amor implica libertad. Nos podría haber hecho robots, marionetas, que naturalmente nos plegáramos a Él o a los prójimos, pero eso no es una relación de amor. Quería eso. Entonces es el bien superior. Ahora, el problema es que ese libre albedrío que permite ese acercamiento libre y de amor hacia Él y al prójimo, lamentablemente lo podemos torcer con fines propios y producir el mal, dañar al prójimo y dar la espalda a Dios. Entonces, ese argumento lo encuentro bastante persuasivo en lo que se llama el mal moral. Que si yo difamo a otro, la mentira, el robo, en fin, asesinato, en fin. Pero voy a apuntar un segundo tipo de mal que es los males horrendos. Sí, el holocausto. O sea, cuando uno piensa en la potencia, aquí voy a decir una cosa dura, yo estoy seguro que 6 millones de judíos en los campos de concentración estaban pidiendo a su Dios, nuestro Dios, que los salvara. Y no los salvó. O sea, fue una oración no respondida, al menos como ellos quisieron. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Qué sé yo? Un infarto a Hitler en 1938. ¿Qué tanto? O sea, que los demás tengamos libre albedrío, pero que Hitler, un infarto. ¿Qué tanto costaba eso? ¿No pudo haber intervenido? Por supuesto pudo. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿por qué no? Lo que yo encuentro persuasivo es que, por supuesto, eso habría evitado el holocausto, pero no la causa fundamental del holocausto, que es 2000, si no más, años de antisemitismo, en que lamentablemente los cristianos hemos sido muy culpables, ¿no? Hasta que se arranque ese odio, ese prejuicio, eso va a continuar. Y eso depende de nosotros. Nos mete en la conciencia, nos llama por la conciencia a cambiar. Es para nosotros, con los medios que nos da, en términos cristianos, la gracia que nos da, pero en términos laicos, o sea, el llamado de conciencia, el empoderamiento que nos da para corregir estos males. Entonces, estos males sociales como es el holocausto, el genocidio, la esclavitud, nos ha dado los medios para nosotros y es nuestro rol, es parte de este drama cósmico moral, nosotros construir ese reino. Bueno, eso te da un sabor, hay muchos más y se tendría que decir mucho más en este tema. Sí, sí. Y hemos hablado de razones, pero una pregunta como que queda flotando en el ambiente quizás. Bueno, pero creer en Dios no es después de todo un tema de fe y no de razón. Es, al final dice, ¿para qué tanto? Ya,
Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Por supuesto hay un componente de fe, que voy a decir. Así que no. El problema con la fe, y no quiero menospreciarla, es que la fe es una cosa muy personal. Yo tuve una experiencia, o sea, alguien dice, yo tuve una experiencia y eso me da la convicción que hay un Dios. Una oración que me respondió y eso, ya. De hecho, hay un senador de la República que me llamó, después del libro, a su oficina. Me dijo, muy simpático su libro. Yo le voy a contar un cuento. Y el cuento de él, de corto, es que él estaba con una tuberculosis aguda. Su madre había muerto de tuberculosis, su hermana había muerto de tuberculosis. Él ya a los 13 años, tuberculosis. Muy serio. Padre Pío rezó por él, en una carta, y el próximo examen estaba curado. Para mí, desde ese momento, yo me siento acompañado, no tengo temor a la muerte, nada. Bueno, pero es un argumento muy personal. O sea, ¿quién de nosotros no quisiera tenerlo? Los argumentos de la razón son públicas. Tú puedes tratar de persuadir, pero un argumento de fe no es así. Y eso es una de las cosas. Y también, cuando la gente me pregunta de esto, digo, oye, Platón y Aristóteles no tenían fe. Ellos daban razones por su creencia en un ser supremo, un Dios. Entonces, hay una aproximación por fe que es muy personal, pero hay una aproximación por la razón que sí puede ser compartido por otros. Entonces, y eso es lo que trato de aludir y rescatar acá. Porque el argumento de la fe también tiene un problema. En el mundo moderno también muchos dicen, bueno, tú tienes fe. Pero lo que quieren decir es, tú tienes fe como te gusta el chocolate y a mí la lúcuma. Es opinión, es subjetivo, no tiene base. Es un precio muy caro para el creyente pagar el decir que, bueno, yo creo por pura fe, porque está como concediendo que la razón está al otro lado. Hay elementos de fe, no dudan, pero sostengo, y eso es lo que he tratado de darle el sabor esta mañana, de que hay razones fuertes, hay un sostén racional sólido tras la convicción, tras las convicciones religiosas, que no son simplemente cosas subjetivas. Anthony Flew, ese filósofo, cambió por eso. No son muchos, es decir, estaba contando al rector, estuve en una discusión con la madre, bueno, de un joven. Los padres eran ateos, los dos, o son ateos. Y el hijo, eran étnicamente judíos, y el hijo se hizo rabino, se convirtió, se hizo rabino, y a todo esto en YouTube, Chaim Weissbluth tiene presentaciones sobre el Big Bang, sobre el ADN y todo, sensacionales. Lo vi debatir con un profesor de biología de la universidad sobre la evolución. Y le pregunté a la mamá, ¿viste el debate? Sí, vi el debate. ¿Qué te pareció? Mira, en mi opinión, Chaim lo aplastó. Yo dije lo mismo. Ya. Y ahora has cambiado de opinión. Entonces me dice, la razón me dice que él tiene razón, que efectivamente hay Dios. Pero yo fui criada como atea. Tengo en mis entrañas ser atea y me cuesta, no puedo cambiar, pese a la razón. Bueno, ok, pero ahí fue honesta. O sea, probablemente nosotros estamos acostumbrados al revés. Pero lo que voy es, argumentos de la razón son importantes, pero claro, no son suficientes a veces para corregir todos los prejuicios, las cosas que tenemos en la entraña. Pero esto corre por ambos lados, es el punto. Bueno, entonces vamos a dar espacio a las preguntas del público. No sé cómo si lo hacen en voz alta no se va a oír para la grabación. ¿Se puede pasar? Sí,
pasen adelante, vayan pasando los que tengan preguntas. Ahí está el micrófono, para que con toda confianza, no hay preguntas malas, siempre, como se dice, la peor pregunta es la que no se hace. Hola. Enrique. Hola. Bien, eso. Hola. Oiga, usted mencionó a lo largo de la conversación, como entre la disputa del ateísmo y el cristianismo, como el tema valórico, el tema de los valores. Y me gustaría saber cuál es la importancia que tienen los valores en esta disputa, en eso. Como, ¿cuál es la relevancia y la función? Mire, hay todo un argumento que se llama el axiológico, que habla no del orden físico, sino del orden moral que hay. Y lo que traté de sugerir es que exista... bueno, Dostoyevsky solía decir que si no hay Dios, todo vale, puedes hacer lo que te dé la gana. Yo en una época suscribía esa tesis, y ya no. Yo creo que puede existir una moral objetiva, una ley moral objetiva, aún sin Dios. Lo que pasa es que es difícil de fundamentar que exista. O sea, no dudo que la gran mayoría de mis amigos ateos y agnósticos, todos estos libros se dedican a 5 agnósticos amigos con nombre, no el apellido, ellos saben quiénes son. Pero además de a mi padre, que era gran agnóstico, hasta que se convirtió. Bueno, yo creo que pueden creer que hay una moral objetiva y seguirla, y la voz de conciencia, pero no tienen un fundamento. El fundamento teísta de la moral objetiva es que hay en la naturaleza mismo del universo, hay un ser necesario y hay seres dependientes. Hay como una jerarquía natural en seres. Ser necesario, que existe en este y todo lo universo, que no puede no existir, que es Dios, y seres dependientes. Y que por consiguiente todos somos hijos de Dios y por consiguiente iguales. Y tú no vales menos que yo porque yo soy yo. Tú vales igual que yo porque los dos somos hijos del mismo Dios. En cambio, y por consiguiente debemos amarnos al uno al otro. Cuando en el mundo ateo no existe tal jerarquía, no hay un ser supremo, son todos iguales, no hay centro o fundamento, en mi opinión, natural. Cualquiera se puede poner como el centro. Y muchos de nosotros, eso se llama el egoísmo, nos ponemos nosotros mismos en el centro, ¿no? Es muy difícil, eso lo sostengo, justificar una moral objetiva desde el ateísmo. Creo que a final de cuentas simplemente dicen es otro hecho bruto de la realidad, que existe una moral objetiva. Por supuesto, hay los que dicen que hay los nihilistas, que no hay tal cosa, pero la gran mayoría dirían, no, hay una moral objetiva, pero ¿en qué se fundamenta? Bueno, lo que sea. Gustavo Razuriz. Bueno, hola. Espero que mi pregunta no sea muy estúpida, pero... Pero la respuesta va a ser más estúpida, así que no te preocupes. No se preocupe. Bueno, lo que me surgió, me surgieron 2 dudas principales mientras escuchaba toda esta conversación. Y es que la primera es que si todos los argumentos que nos presenta del ateísmo no funcionan o tienen ciertos contraargumentos que son muy válidos, y me imagino que también nos está presentando argumentos que son realmente importantes para los ateos, porque si no, no tendría mucho sentido contraargumentarlo. Bueno, tal vez lo estoy imaginando mucho. Lo que me sucede es que ¿por qué siguen habiendo muchos ateos? Y de hecho puede llegar a ser la mayoría en el mundo. Si es que los mejores argumentos que tienen no funcionan y no son como realmente válidos o no se sustentan por sí mismos y cada día están probándose a ser más inválidos, porque hay tanto ateo y cada día hay más ateo, sabiendo que la religión católica o, por ejemplo, la religión en sí misma es una opción que es mucho más válida y mucho más, o por lo menos concretamente y razonablemente válida. Ok, esto voy a acudir a lo que dije antes. La gran mayoría de la gente, tanto teísta como ateos, tienen convicciones que no vienen de la razón.
sea, la señora que cité hace poco, la mamá de este rabino, aunque encontró que él tenía la razón en el debate, fue criada de otra manera, ve el mundo de otra manera y le cuesta. Igual como probablemente la mayoría de ustedes, criados con católicos, va a costar cambiar. Entonces, la razón es potente en teoría, pero en la práctica no lo es tanto. Entonces, esa es como mi primera reacción. En segundo lugar, por supuesto, algo que no dije, pero ahora lo voy a decir. El rector lo dijo muy al principio. Yo sigo un método de argumentación que no es deductivo. Los argumentos filosóficos clásicos son deductivos. O sea, Sócrates es hombre, todos los hombres son mortales, por consiguiente, Sócrates es mortal. O sea, entonces, digamos, eso es aquí, en la Cochinchina, ahora y siempre. Rigurosamente cierto. Lamentablemente, mi lectura de la discusión filosófica de los últimos 3.000 años es que no hay acuerdo en este tema. O sea, lo sabemos, no hay acuerdo. O sea, hay argumentos más fuertes, menos fuertes, cada uno dice esto, lo otro. Entonces, he seguido una línea que no inventé yo, una línea inductiva. ¿Qué quiere decir? Y por eso decía el detective, donde uno trata de ver ¿cuál es la hipótesis más razonable, más probable a la luz de la razón? Nunca vas a llegar a certeza. O sea, incluso el caso del ADN, alguien podría decir, bueno, pero es posible ganar la ruleta 515 veces seguida. Sí, es posible. Entonces, bueno, con eso no se mueve. Entonces, entonces hay mucho, el método inductivo no llega a certeza. Entonces, combino dos cosas. El método inductivo es probabilístico, no certeza. Y descubrimientos futuros podrían cambiar, ¿no? La cosa, o sea, el tema no está cerrado del todo. Y, en segundo lugar, que las personas no seguimos siempre la razón. ¿Sigues tú siempre la razón? No. Ok. Por ahí iría, ¿ok? Bueno, increíble, muchas gracias. Don Ignacio Alessandrini, ¿qué quiere preguntar usted? Oye, estoy maravillado que conoce el nombre de todos estos, o fueron plantados. Eso es lo que esa es mi hipótesis ahora. Ya. 3 nombres seguidos ya se soplaron. Otra probabilidad de que diga éxito. No, se sabe el nombre de eso que yo estoy hace 4 años nomás. No, pero me surgió una pregunta con respecto a... Usted basa mucho sus argumentos con respecto a la ciencia, lo que la ciencia dice, y en un punto también dijo, si es que hay algún descubrimiento que desafía lo que nosotros leemos de la Biblia, entonces debiéramos cambiar nuestra lectura de la Biblia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué debiésemos subordinar aquello que creemos inspirado divinamente a una ciencia creada por una mayoría atea? Bueno, primero la ciencia no fue creada por una mayoría atea. O sea, al menos hasta mediados del siglo XIX, la enorme mayoría de científicos eran todos creyentes en Dios. No digo que eran cristianos, pero la mayoría eran cristianos al menos. Así que esa hipótesis incorrecta. No lo digo yo, lo dijo Agustín. Es un argumento de autoridad, no es un argumento de razón, no es ni fe ni razón, es un argumento de autoridad. Lo dijo Agustín. Esa de que si hay conflicto en lo que creemos razonable, tenemos que modificar nuestra interpretación de la Biblia. O sea, ¿tú crees de verdad que Dios sacó la costilla de Adán y en torno a eso creó Eva? Porque eso es lo que dice Génesis. ¿O no creerás que eso es como metafórico y más nada? No, claro, metafórico. Tampoco me refería a leer el Génesis también. No, bueno, pero a eso me estoy refiriendo. O sea, hablemos de un milagro que todos los cristianos creemos, la resurrección. La ciencia dice los seres
muertos mueren y no resucitan. Nosotros creemos que sí, Jesús resucitó. ¿Y por qué? Porque Dios puede cambiar las leyes de la naturaleza. Él creó las leyes de la naturaleza y puede, por consiguiente, modificar las leyes de la naturaleza según encuentre por los propósitos que Él tenga. Entonces, no es que diga que siempre se tiene que creer lo que la ciencia dice, pero se tiene que tomar en cuenta y en general creerlo. Y mejora nuestra comprensión de la lectura bíblica si usamos el coco. Por algo los teólogos estudian tanto. Porque si fuera solo, creo que nuestros hermanos protestantes, los católicos porque no leen la Biblia, y los hermanos protestantes porque creen que cualquiera puede leer e interpretar correctamente sin que sepa nada de nada. O sea, uno tiene que interpretar a la luz de lo que uno sabe de la ciencia y de otras cosas, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Santiago de la Barra. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la charla. Quería hacer una pregunta respecto a la ciencia. Yo la otra vez estaba viendo un libro sobre el positivismo y se ha mostrado que siempre la ciencia ha tendido que cambiar teorías conforme van apareciendo nuevos experimentos, nuevas teorías, nuevos avances, etc. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos basar en el Big Bang o en el ADN, siendo que en un futuro o ciertamente ciertas cosas pueden darse con nuevas teorías? Con respecto al Big Bang, hay una nueva teoría, corríjame, no, esto lo vi yo, no estoy un argumento de autoridad porque yo no tengo ni idea de esto, de que había una tesis inflacionaria, no sé cómo se dice, pero que hay una materia anterior al Big Bang que explica más o menos cómo se expandió, por qué hay estos puntos, etc. Como una materia que se infló, algo por ese estilo. Y cuanto al ADN, podemos, por ejemplo, todavía no sabemos más o menos los mecanismos en los cuales estas cosas se producen. Entonces, no sé si es que es correcto hacer hipótesis respecto a ello. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos basar en la ciencia, siendo que esta puede ir mutando, pueden haber nuevas teorías, todo esto? Ya, es una bien buena pregunta. La debilidad de argumentos inductivos, como el que acabo de hacer, que es probabilístico, y que se basan en parte en la ciencia, es que la ciencia efectivamente puede cambiar. Y entonces es el argumento que se use, no es completamente probatorio, ¿no? Si Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales, ningún descubrimiento científico va a cambiar que Sócrates también va a ser mortal. Esa es la fuerza de los argumentos deductivos. Dios quisiera que tuviéramos argumentos deductivos rigurosos en este tema, pero creo que 3.000 años de discusión filosófica han mostrado que que las premisas típicamente no son compartidas y por consiguiente no se llega a la conclusión. Y ese es el atractivo del método inductivo. Ahora, el problema del método inductivo es que es sujeto a cambio. Si es que los argumentos científicos cambiaran, uno tiene que modificar el argumento, efectivamente. Entonces, no es rigurosamente y definitivamente cerrado el tema y nunca más hablemos de ello. Ahora, respecto a lo que levanta sobre el Big Bang, la verdad, la tesis más creíble, más popular ahora entre el ateísmo, es que el Big Bang es una burbuja de un universo que emergió de un meta-universo o multi-universo que existió de antes, ¿no? O sea, que ha existido de siempre. Trato ese tema también en el libro. Ahora, solo para no dejarlo totalmente en el aire, una de las críticas que hago a esa teoría es que si fuera, lo más probable es que estaríamos en un universo cuyas leyes no entenderíamos. Porque hay muchos más universos, muchos más concebibles por los físicos con distintas leyes,
muy complejas. Lo más probable es que si fuera al azar, como la tesis del multiverso se llama, que eso no serían leyes comprensibles por nosotros. Que estemos además en una burbuja comprensible por nosotros sugiere que de nuevo hay orden en esto. Bueno, por ahí voy. Muchas gracias. Dos preguntas más y cerramos. Lucas, Leay. Bueno, muchas gracias de nuevo por la charla. Mi pregunta iba más que todo sobre la razón. Usted al comienzo dijo que mediante el naturalismo científico en Europa, con el tiempo se ha ido acorralando al cristianismo. Pero al mismo tiempo, al final, usted explicó que este rabino pudo demostrar la existencia de Dios mediante la razón. Entonces, dejando la fe, como usted dijo que era algo más como de cada persona, podríamos decir especulativo de cada uno, ¿cómo es posible que mediante la razón se explique la existencia de Dios, pero al mismo tiempo su inexistencia? A su vez, ¿su qué? Su inexistencia, porque mediante la razón y el pensamiento científico, usted dijo que se ha demostrado, o sea, con el tiempo se ha atacado a la religión. ¿Cómo se llega a conclusiones distintas? Claro, Bueno, es que la verdad es que no hay argumentos científicos contrarios a la existencia de Dios. O sea, lo que dice el ateo, ¿cómo voy a mostrar que no hay un hombre en la luna comiendo queso? O qué sé yo, o sea, hasta que llegue a la luna, digamos. No, es imposible mostrar una negación. Entonces, la ciencia no demuestra que no hay Dios. Los argumentos, no conozco un argumento, o sea, sí, en la historia de la ciencia, como en el siglo XVIII, era uno de los argumentos muy populares por la existencia de Dios, era por la biología. ¿Cómo es posible que haya surgido algo tan complejo como el ojo, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y entonces la teoría de la evolución, y había muchos ejemplos de esto, y Darwin mismo estudió esto y estaba muy impresionado, hasta que surgió la teoría de la evolución, que naturalmente explicaba cómo podrían, por procesos de selección natural, ver surgir nuevas especies y podría surgir incluso algo tan complejo como el ojo. Entonces, bueno, todos los argumentos entonces que mostraban que el orden del universo por el gran orden, que se llevó del ojo, todas las demás cosas, bueno, cayeron. Tal vez el argumento que acabo de dar hoy día caerá en 10 años más o en 1000 años más, no sé. Uno tiene que ir viendo. Entonces, no es definitivo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú no vas a vivir hasta en 1000 años más. Tenemos que basar nuestra vida en lo que sabemos hoy. Y lo que sabemos hoy a la luz de la ciencia que sabemos hoy. Si uno quiere certeza antes de actuar, no vamos a actuar nunca. Tú no estás absolutamente seguro de la carrera que vas a elegir y aunque la elijas, ¿quién sabe si te vas a permanecer en esa? De hecho, yo estudié ingeniería y no me gustó. Y cambié a economía después de terminar y ejercer. ¿Cuántas personas, espero que no sea el caso, pero es realidad, cuántas personas que están enamoradísimos de esta persona, a los 5 años, 10 años, no se separan? Se dan cuenta que no es para ellos. Entonces, no hay certeza y uno tiene que actuar. Entonces, vuelvo a las dos tragedias posibles. Es posible, no se puede negar. No es imposible que Dios no exista, no es imposible. Pero yo tengo que vivir mi vida y creo que es mucho más probable que Dios exista que no. O sea, por eso yo divido el mundo no entre creyentes y agnósticos. De verdad creo que somos todos agnósticos. Si somos honestos, tenemos que reconocer que no estamos absolutamente seguros. Somos agnósticos creyentes, que creemos que por distintas razones y experiencias es mucho más razonable basar la vida sobre la existencia de Dios. Y hay los agnósticos no creyentes, que creen por sus motivos que es más razonable o no vivir de la otra manera. No es concluyente.
somos agnósticos creyentes o no creyentes. Ahora, yo sostengo, y por eso le invito a leer el libro, que es más razonable a la luz de lo que sabemos hoy la tesis creyente. Y más razonable a la luz de lo que sabíamos 1000 años atrás también. Pero nadie puede decir qué puede pasar en los próximos 1000 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta, entonces, José Nicolás Izaguirre. Buenos días. Yo vengo a hablarle de esta moral objetiva que usted mencionó anteriormente, que al negarse la existencia de Dios podría existir una posible moral objetiva, diciendo que sin Dios lo bueno y lo malo quedaría terminado según la percepción de cada uno, un poco lo que habla Nietzsche sobre este superhombre que determina lo bueno y lo malo según lo que a él le parezca. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué al negarse a Dios sería más correcto hablar de una moral objetiva y no de una moral subjetiva? No, Nietzsche es nihilista. Como tú bien señalas, Nietzsche es el caso donde niega que hay tal cosa como una moral objetiva. O sea, para él la moral tiene una moral de la excelencia, del superhombre, esa es su visión, y su visión era que la moral, sobre todo la moral cristiana, era la moral del esclavo, ¿no? Del débil, que por resentimiento quiere que lo traten bien. Y él abogaba por la otra. Pero él en el fondo decía, no hay, la moral la decidimos nosotros. Yo me refería a esa tesis es la que sustentaría en la otra dirección Dostoyevsky. Si no hay un Dios, entonces puedes hacer lo que te da la gana. Lo que Nietzsche dice o cualquier otro, lo que te dé la gana. Yo creo que la gran mayoría de los ateos que yo conozco y agnósticos que yo conozco creen que hay una moral objetiva. Que torturar un bebé simplemente porque es entretenido está mal, que matar a los judíos en un holocausto es horrendo. O sea, no lo toman tan liviano, yo hago lo que me da la gana. Yo creo que ellos creen en una moral objetiva. Lo que sí creo que le es difícil fundamentarlo. O sea, dice, bueno, es uno de los hechos brutos adicionales que tiene el universo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Ramos. Ha sido un gusto. Quería, por supuesto, agradecer la interesante charla, la idea que nos transmitió y también la participación de los alumnos de cuarto medio, sobre todo, que ha sido muy interesante. Bueno, mis agradecimientos a ustedes, la verdad es que disfruto mucho este tipo de discusión, porque me he pasado toda la vida pensando sobre, no porque yo he pensado esto, pero es un tema que me fascina, que me inquieta, y me gustaría, y me gusta la reacción de ustedes, que les inquiete también, pero que no se queden en así, que lo estudien un poco. Eso es lo que le invito. No, leer este libro. Hay 1000 libros que pueden leer sobre eso. Este solo saco el 10% nomás. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Que tengan un buen día.